tal, chavos? Soy Adolfo Rodríguez y en esta ocasión estoy aquí para platicarles acerca de las caricaturas que veía cuando yo era niño, por ahí de los noventas. Y al final haré un top 10 de las que para mí son las mejores caricaturas que me ha tocado ver. Para empezar, pues puedo decir que yo siempre he sido muy amante de la televisión. Me gustan programas muy variados, algunas series, pero antiguas. Ahorita casi ya no me ha dado el tiempo de ver series modernas, caricaturas obviamente, documentales, películas, fútbol. Me gusta mucho ver en la televisión. Y lo que hoy me voy a enfocar es en las caricaturas que recuerde de mi infancia. La primera que tengo recuerdos sería, no sé, a lo mejor tendría 3 años o 4, era muy pequeño y vi una película, perdón, una caricatura muda. Era de un niño que iba con un taparrabo, estaba en la selva y quería cazar un animal. Solo recuerdo así muy vago, obviamente era muda, no hablaba, pero tampoco tenía textos como para que el niño nos dijera algo. Simple y sencillamente el niño caminaba, se estaba buscando un animal y no había ni sonidos ni textos que nos indicara algo. Tiempo después, ya las caricaturas que me tocaba ver eran las clásicas como los Picapiedra, los Supersónicos, que casi no eran de mi agrado, casi no me gustaban, pero pues los veía. Don Gato nunca me gustó, aunque también era muy famosa. Este, los Looney Tunes, el Pájaro Loco, había un pingüinito, si no me recuerdo, era un oso, no recuerdo, creo que se llamaba Chili Willy. También era como de la misma compañía que hacía el Pájaro Loco, o no recuerdo si estaban dentro del mismo show, pero también lo veía. Había también un caballo que traía una guitarra, creo, Tiro Loco, McCloy o algo así, Tiro Loco le decían. Los ositos cariñositos, me tocó verlos de niño. Que otro, el show de MacPato. Scooby-Doo, no sé si ya lo mencioné, pero principalmente son estos, Tommy Jerry, Archie, Popeye. Son los que me tocó ver en mi infancia. Hablo hasta 6 7 años más o menos. Posterior a ello, ya tenía un poquito más de, ¿cómo podría llamarle? Criterio para poder seleccionar una caricatura que me gustara y poderla ver. Y ahí yo puedo hacer dos clasificaciones. Una, la de las caricaturas del resto del mundo, que sí le voy a llamar, y otra que son las caricaturas japonesas. Dentro de las caricaturas del resto del mundo, que están en su mayoría gringas, pero por ahí hay una que es, no sé si es francesa o italiana, que se llama Los cuentos de la calle Broca. Era una de las que me gustaban, eran historias medias fumadas, pero estaban buenas. Y en esa clasificación se encuentra también He-Man, Shira, que era su hermana o pariente, algo así. Bravestar, que era como el He-Man de los indios. Estaba también en esa clasificación los cazafantasmas, los dinoplatívolos, tortugas ninja. O sea, había muy buenas caricaturas en ese entonces. Fenomenoide, Garfield, Animaniacs, Pinky Cerebro, Alvin y las ardillas. Había otras ardillas que eran detectives que se llaman Chip and Dale, Jim Lombriz, los Tiny Toons, que eran unas comedias pues muy buenas y me agradaban. Pero en ese tiempo también lo que salió y que para mí rompió la comedia, porque dejó de ser un poco seria la comedia y se volvió algo irreverente y un poco más centrada en la vida real, fueron los Simpson. Los Simpson salieron en México, me tocó verlo a mí alrededor del 91, 92, me acuerdo bien. Me tocó ver el primer capítulo y desde ahí me capturó y los he seguido viendo hasta el día de hoy. Sigo viendo sus capítulos, unos más interesantes que otros. Hay unas temporadas que casi no me gustan, pero en sí son las caricaturas que del resto del mundo que podría agrupar ahí. A lo mejor se me escapa alguna, pero en su mayoría las comenté. Había uno también, perdón, que se llamaba El Bosque Mágico. Ese era de mi niñez y era también muy interesante porque eran historias de diferentes niños que tenían problemas con sus papás o en la escuela, etcétera, y se iban a la casa de un viejito y él los hacía chiquititos
y los metía en una puertita y entraban a un bosque, que era el bosque mágico, y ahí resolvían sus problemas. Este, pero bueno, ya en la clasificación de japonesas, puedo hablar de otras caricaturas que eran muy interesantes y completamente diferentes a las estadounidenses, porque si bien en la estadounidense, digamos, el superhéroe o el héroe siempre peleaba en su mayoría con el mismo villano, acá no, acá era villanos diferentes, y en las caricaturas gringas lo dejaban ir. Misteriosamente siempre, si lo tenían como para capturar, se escapaba, lo dejaban ir y ya nadie hacía más, como que decía, pues si lo agarro ya con quién me peleo, o ya a quién busco. En cambio en japonés no, ahí sí capturaban al enemigo, incluso lo podían asesinar, y eso fue también algo muy revolucionario en ese entonces, fue un boom. En las caricaturas japonesas tenemos a lo que es Mazinger Z, los supercampeones, Candy Candy, que no era de mis favoritas, de hecho me caía gordo porque se me hacía un personaje muy tonto. Heidi creo que también es japonesa. Había una que me gustaba mucho, Perrine, algo así se llama, de una niña huérfana que iba en busca de su abuelo. Este, Otra que era divertida, la princesa Caballero, era una princesa mujer que quería heredar el reino y se hacía pasar por hombre, y a todo el mundo engañaba, no, nadie sabía que era hombre excepto una persona, y de eso se trataba la caricatura. Esa persona quería desenmascararlo y por una cosa, por otra, nunca podía. Sailor Moon, Las Aventuras de Fly, Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, Pokémon, este, Inuyasha, todo ese tipo de caricaturas salieron en los 90, 2000, y fueron muy diferentes a las estadounidenses, como les comentaba. Ya más recientemente me tocó ver buenas caricaturas como Hugo Esponja, Dexter, La Vaca y el Pollito, que me gustaron más por Yo Soy la Comadreja, y el personaje del hombre sin pantalones se me hace un personaje muy completo, muy gracioso. Este, Tenía Yu-Gi-Oh! También una de las mejores caricaturas que he visto, El Recreo, unos adolescentes, bueno, unos niños que iban a la escuela. Eh, Había una muy buena, muy irreverente, La Casa de los Dibujos Animados, también es muy bueno, un humor muy diferente, que creo nació con Los Simpsons, y fueron ya otras caricaturas adoptándolo y mejorándolo. Chip en la gran ciudad, una ovejita que siempre le pasaban cosas, pobrecita oveja, pero me entretenían. Te he visto Los Siete Pecados Capitales, Avatar, la leyenda de Aang, muy buena caricatura. Kik Butovsky también, esa la llegué a ver, y son ahorita las que podría recordar que veía ya en una etapa más de mi vida más grande. Y bueno, eso fue así como un breve resumen de todas las que me recordé que podía ver. Y quiero ahorita enlistarles un top 10 de las mejores caricaturas que para mí existen, ¿no? Como número 10 tenemos a Perrine. Como les decía, Perrine era una niña que su mamá falleció, iba en busca de su papá, porque o sea, no tenía pareja, la señora enfermó. Esto estaba situado en, no sé, en los 1800 o 1700, en ese entonces había carretas, y la mamá se llevó a su hija, una niña de 10 años, 11 quizá, con un perro que era parte de su familia, y en una carreta que era arrastrada por un burro iban en busca del abuelo, pero la mamá fallece, no consiguió ver a su papá, pero le encomendó a la niña que lo buscara, que fuera a tal pueblo, y lo buscara, que él la iba a recibir y la iba a cuidar. Entonces, cada capítulo era una historia. La niña recorría ciudades, a veces no tenía ni para comer. Ella normalmente el poco dinero que tenía lo utilizaba en panaderías donde compraba pan viejo, frío, para que le saliera más barato, y queso ya también viejo, rancio, y era lo que comía. Le daba de comer al perro lo mismo. El burro pues comía pasto, no había calles de concreto, era tierra, entonces sí para el burro no había tanto problema. El agua la tomaba de los ríos o de los lagos, llenaba
un barril de madera y ahí era como ellos iban cruzando media Europa en busca del abuelo. Cuando lo llegó a encontrar, el abuelo no la quiso, entonces, híjole, fue una historia media trágica, pero me gustó mucho como todo lo que vivió desde que falleció su mamá hasta llegar a la casa de su abuelo. Tenemos ahora el número 9. Cazafantasmas, los verdaderos cazafantasmas. Esta serie de caricaturas me gustó mucho también porque era ciencia ficción y, comedia en una caricatura. Era muy buena, es muy buena. El personaje de Pegajoso también era un fantasma bueno, pero muy torpe, que luego los metía en problemas y los cuatro cazafantasmas, los cuatro hombres que se dedicaban a atrapar fantasmas, tenían luego que resolver. Batallaban de más porque los metían en problemas y al final tenían que hacer mil cosas para poder sacar el día adelante y atrapar al fantasma que estaba en los edificios, creo que de Nueva York, ahí haciendo batallar a los demás. Número 8 tenemos a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Está en el número 8 porque es una caricatura moderna que tiene algo de fantasía y mitología, muy poca, pero tiene esa combinación extraña que la hace una caricatura muy atractiva para mí, en el que tienes que tener eh, mucha astucia para poder jugar y vencer al otro. Te dice que tienes que tener confianza en tu mazo de cartas y que ese mismo mazo es el que te va a llevar a la victoria. Y peleaban no por ganar, sino tenían los personajes principales un fin. Por ejemplo, era salvar al abuelo, salvar a la hermana o operarla, o sea, que tuviera salud, etcétera. O sea, era muy buena caricatura con peleas de monstruos y siempre peleando por alguien más, no por el bien personal. Número 7. La número 7 la elegí, es Animaniacs, es una comedia, me gustó muchísimo, sigue gustando. Tres personajes muy locos, pero cada uno con su personalidad muy definida. Y adicional a esos tres personajes principales tenemos a muchos más personajes que hacen una caricatura muy rica en cuestión de comedia. De hecho, de ahí sale Pinky Cerebro, y es su propio show, se desprende de esa caricatura original. Tenían un humor muy diferente, era una irreverencia, sacaban humor hasta por debajo de las piedras, cosas que tú no pensabas que iba a pasar, lo hacían y te arrancaba carcajadas. De este mismo estilo era Fenomenoide y Jim Lombriz, pero sin duda la principal y la primera que salió fue Animaniacs y por eso está en el número 7. Hola, enfermera. Número 6, Garfield. A muchos no les agrada este gato porque es flojo, es comelón, pero su show es realmente muy bueno. O sea, es un show para niños, eh, pero también tiene, no sé, un toque medio extraño en el humor. Por ejemplo, el payaso que en vez de fascinar a los niños les causa terror. O sea, es una manera diferente de manejar las cosas. Los personajes también como de la granja de Orson, donde te trataban de dar al final siempre un mensaje. Siempre llevaba un humor, pero un poco diferente. Y a mí ese gato es mi gato favorito de toda la televisión. Número 5. En el número 5 tengo un empate porque no me pude decidir de uno. Ambas son muy valiosas para mí, muy buenas y pues las tengo que dejar en ese mismo punto. Son dos caricaturas de superhéroes, Batman y Spider-Man. La serie, o sea, de las series de los noventas. Batman tenía una ambientación, no sé, a mí me atrapaba. Ver edificios oscuros, el fondo, el cielo era color rojo, azul o morado, pero contrastaba muchísimo con los edificios. El método que utilizaban para colorear, no sé cuál sería, pero parecía esta pintura en óleo, no sé, se veía muy, muy bien los escenarios. En él explotaron mucho el lado de detective de Batman, sin dejar de lado su faceta de luchador. Y triunfaba, pero siempre pensando, o sea, no hacía las cosas al azar, no ganaba por chiripa, siempre
sacaba lo mejor de él y resolvía también los casos. También tengo a Spider-Man en este puesto porque es básicamente lo mismo. Ese es un Spider-Man que me atrapó muchísimo. Yo no soy mucho de leer los cómics de Batman o de Spider-Man. Me gusta ver más bien DVDs de películas, tenemos varias en la casa, pero yo no soy fan de los cómics. Sin embargo, ese Spider-Man para mí es un Spider-Man muy humano, en donde batallaba por tía May, que tenía que cuidarla, tenía que apoyarla, sufría porque no podía conseguir el amor de Mary Jane, y adicional a eso se enfrentaba a un sinnúmero de personajes, todos ellos muy completos, personajes muy completos. No como ahora que en las películas que está sacando Marvel, pues ya todo es muy fácil para Spider-Man, teniendo como Sugar Daddy a Iron Man, todo le da traje, dinero, viajes. No le toca batallar a nada, para nada a Peter de esta época. Yo me quedo con aquel de los noventas, donde incluso su sentido arácnido era muy bien manejado, cosa que no he visto yo en estas películas, o quizá no le he puesto atención, pero el sentido arácnido era cosa que le alertaba y podía reaccionar a algún peligro y sacar también el día. Él dejaba también escapar a los villanos, como todos los de esa época, pero muy, muy buena serie, muy buena caricatura. Número 4. En el número 4 voy a colocar a una caricatura que quizá para muchos va a ser debería de ser la número 1, pero en mi lista yo la dejo en el número 4. Si tú estás en desacuerdo, igual coméntalo para hacernos saber qué es lo que opinas de esta caricatura. Yo en el 4 tengo a Dragon Ball Z. Dragon Ball fue una caricatura que yo no pude ver desde un inicio porque raramente en mi casa, bueno, en la casa donde vivíamos, no se veía el canal 5, entonces no me tocó ver el estreno de esa caricatura y quizá por eso no soy tan fanático a ella. Me gusta muchísimo, puedo ver Dragon Ball y Dragon Ball Z sin problemas todo el tiempo. Eh, pero hasta la saga de Cell. El Majin Buu ya no me agradó tanto. La puedo ver, pero no es de mis caricaturas favoritas. Y es sobre todo porque la evolución de los personajes se cortó. Terminó ya de ser un crecimiento importante y creíble de los personajes. Pero me agradó bastante la manera en la que Dragon Ball también vino a revolucionar las caricaturas de acción en el país. Y yo me quedo con la saga de Cell, para mí es la mejor, junto con la de Freezer. Ambas son las mejores que he visto y por eso está en el número 4. Número 3. En el número 3 pongo a Los Simpson, que si bien esa debería ser mi caricatura número 1, la puse en el lugar tercero porque hay temporadas que no me agradan. Empezó muy bien, de la 1 a la 9, excelentes capítulos, la comedia muy buena, daban mensaje. De la 10 a la 17 aproximadamente repetían chistes de alguna otra manera que ya no pegaban. Se me hacía un Homero ya muy estúpido, muy gritón. Bart exageradamente maldoso, ya no era travieso, era maldoso. Este, Marge la empezaron a desviar un poco de ser esa madre amorosa a ser una especie de madre conflictiva. Lisa, de ser esa intelectual, pasó a ser una luchadora radical completamente diferente. O sea, como que se comió el personaje a Lisa. Y por eso no está en los primeros capítulos, perdón, en los primeros números de mi conteo. Si bien es cierto, en las últimas temporadas trataron de enderezar el rumbo, hay capítulos muy buenos. Es el pecado de las temporadas intermedias, no me deja subirlo de puesto. Pero Los Simpson desde el primer capítulo a mí me atraparon. Me llevé muchísimos regaños porque yo lo quería ver a fuerza y no me dejaban, eh, porque era una mala influencia en aquel entonces para todos los niños. Pero de una manera o de otra yo me la arreglaba para diario, diario estarlos viendo, y se convirtió en una de mis mejores caricaturas de mi vida. Número 2. La número 2 incluso a mí me sorprende, es una caricatura ya no tan nueva,
pero que yo no la conocía, sí la había escuchado, pero no, nunca tuve así como algo que me dijeran, o que me dijera a mí mismo que la tenía que ver y que fuera a ser buena. Hasta que en pláticas mi esposa me dijo, tienes que ver esta caricatura, te va a gustar. Y estoy hablando de Avatar, la leyenda de Aang. Son 3 capítulos, los dividen ellos en libros, muy interesantes. Como ahí me doy cuenta cómo el gringo, si quiere hacer una película, perdón, una caricatura que no sea comedia, la puede hacer y hacer bien si es que así se lo propone. Es una caricatura que hizo Nickelodeon, no sé con quién más, pero la lograron hacer muy bien. La historia es excelente. Parten de un cero y todos los personajes evolucionan. No hay ninguno que se quede estancado. Todos van evolucionando y pelean por un fin común. Quieren salvar a las naciones. Me sorprendió el final porque yo estaba acostumbrado a que el final tenía que ser la muerte del villano y en esta no. O sea, hasta en eso innovaron. Es una caricatura sorprendente que me tardó mucho en llegar a ver porque no me llamaba ni la atención, pero cuando la vi sin duda quedé convencido y con solo verla una vez está en mi puesto número 2 de caricaturas. Número uno, tengo a Los Caballeros del Zodiaco, las sagas del Torneo Galáctico a las 12 casas. Esta es mi caricatura preferida por varias razones. Una, mitología. Dos, astronomía. Tres, los motivos. Esta caricatura, desde el primer capítulo que la vi, igual que en Los Simpsons, me atrapó, pero de una manera completamente diferente. Como yo les decía, yo venía de ver X-Men, Spider-Man, Thundercats, que no la mencioné hace rato, creo. Muy buenas caricaturas que tendrían también una mención en especial. Pero todas ellas tenían la desventaja de que cuando tenían al villano enfrente, o no lo atrapaban, o se les escapaba, o lo atrapaban y pasaba algo total que el villano siempre se iba. Y yo venía con esa tendencia, pero me sorprendió tanto que desde el primer capítulo de Los Caballeros del Zodiaco hubo para empezar sangre. En ninguna caricatura anteriormente se había visto una sola gota de sangre. Hasta los disparos se censuraban, se utilizaban, en vez de utilizar balas, eran rayos láser para hacer todo así como muy sutil. Y llega los Caballeros del Zodiaco y órale, chorros de sangre. Primer capítulo inmediatamente. Entonces eso fue un boom para mí en ese entonces. Y no solo para mí, para muchísimas personas más. El ver ese tipo de cosas. Los villanos eran castigados o eran asesinados. O sea, fue un giro completamente en las historias de acción de las caricaturas. Y pues a lo mejor ustedes ahorita todavía dicen, ¿cómo si Dragon Ball tiene lo mismo, la violencia, la sangre, por qué no está más arriba? Bueno, porque Caballeros de Zodíaco pelean por los demás. O sea, no es yo quiero ser el más fuerte, yo quiero ser el campeón del mundo. Ellos pretenden salvar a alguien más, están dispuestos a sacrificar sus vidas por alguien más. Eso es lo que a mí esas sagas se me hacen tan interesantes. El cómo dejas de lado tu seguridad por la de alguien más. Desde el torneo galáctico que empezaron con la pelea por ser ahí sí el más fuerte de los caballeros de bronce y ganar una armadura de oro. Pero si se fijan desde un inicio cada uno tenía un motivo. Shiryu estaba peleando porque su maestro lo quería muerto y se quería regresar. Seiya quería encontrar a su hermana. Yoga, bueno, esto es ya un poquito más del manga, pero Yoga era un espía del santuario. O sea, cada uno tenía un motivo de estar ahí. Posteriormente llega Iki, roba la armadura y ahora se vuelve el motivo de ya no es ser el más fuerte, sino es recuperar una armadura. Y de ahí fueron hilando la historia muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hasta llegar a pelear por Atena y por la seguridad del planeta, que eh, pues en casi todas las películas es lo mismo, ¿eh? Todos pelean por el planeta. Pero aquí lo fueron llevando de una manera muy,
muy precisa, muy buena, haciendo una serie para mí excelente, donde les digo, metían mitología, astrología y sobre todo los valores de no rendirse, pelear por lo que quieres, ayudar a los demás, poner en primer lugar a los demás. eh, y eso a mí me revolucionó también. Entonces ver cómo una armadura se convertía en un dragón cuando no estaba en el cuerpo del portador, también eso fue increíble. Y más ver ya en la saga de los 12 casas a cada signo zodiacal representado con un hombre portando una armadura que simbolizaba esa constelación, pues fue para mí genial. Ya posterior a ello llegaron la saga de Asgard, la saga de Poseidón, no me gustaron tanto. La saga de Hades me gustó y fue otro pico, pero yo sin duda me quedo con las primeras dos temporadas, que es Torneo Galáctico y las 12 casas. Pues esta fue mi top 10 de caricaturas. Yo los invito a que comenten qué les pareció, que le den un me gusta para que me sigan invitando. Por ahí tengo también una historia de avistamientos ovnis que les voy a contar. No sé si me graben ahorita o me graben después, pero por ahí se las voy a platicar. Suscríbanse al canal, pidan su historia y pues nos vemos hasta pronto.